Muy buenas tardes con todos los presentes, también a las personas que están conectadas de manera virtual. Les enviamos un cordial saludo, un verdadero privilegio poder moderar este panel y poderlo hacer con cuatro ministros de Economía. Dicen que no es muy buena idea dejar lo más difícil para el final. Pero bueno, aquí estamos tratando el tema fiscal, que también lo hemos analizado en los otros tres paneles, y la verdad estamos muy agradecidos por su tiempo para poder participar en este panel. Nos acompaña ya Simón Cueva. Quisiera estar seguro que si nos puede escuchar Simón, perfecto. Un cordial saludo, Simón, que está desde el exterior conectado. Muy bien, entonces, algo que que se ha destacado en los otros tres paneles es la necesidad de mantener finanzas públicas ordenadas como uno de los pilares más importantes para la dolarización. Ha sido un consenso y creo que también lo va a ser evidentemente en este panel. Por eso me gustaría empezar el mismo con la siguiente pregunta para Alfredo. ¿Qué tan relevante es la sostenibilidad fiscal para el régimen de dolarización? Basadas en sus experiencias en el sector público, ¿contribuye la dolarización a la sostenibilidad fiscal? Y también si nos pueden comentar un poco acerca de los riesgos de mantener finanzas públicas débiles y déficits fiscales recurrentes. Alfredo, por favor, adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. Iniciaré felicitando al Banco Central por esta excelente jornada donde hemos podido evaluar desde distintas perspectivas la dolarización durante estos 25 años, los retos que nos plantea hacia adelante, el impacto que ha tenido dentro de la economía ecuatoriana. Yo quisiera comenzar subrayando que una política pública debe ser evaluada en función del impacto que tienen las condiciones de vida de la población. No en términos macroeconómicos, cuantitativos, no en inflación, no en tipo de cambio, sino al final del día una política pública tiene que permitir que la gente viva mejor. Y en ese sentido creo que no hay ninguna duda de que la dolarización ha sido muy efectiva en garantizar la estabilidad de la economía. Pero la estabilidad de la economía es necesaria y no es suficiente para garantizar buenas condiciones de vida y una mejora continua de condiciones de vida de la población. Entonces, teniendo esto en mente, debemos considerar que la relación entre política fiscal y dolarización es una relación de doble vía. Vamos por un sentido inicialmente. ¿Qué hace la dolarización en la política fiscal? Una sola cosa: impedir que el Banco Central pueda financiar déficits fiscales mediante emisión de dinero. ¿Quiere decir esto que el Banco Central en dolarización no podría dar crédito al gobierno? La respuesta, como conocemos de la experiencia ecuatoriana, es no, porque la creatividad de un gobierno irresponsable, de los miembros de un gobierno irresponsable, es ilimitada. Y entonces se encuentran formas a través de las cuales el Banco Central, incluso en dolarización, sin poder emitir dinero, puede seguir otorgando crédito para financiar un déficit fiscal. En el caso ecuatoriano, se tomó el dinero del público, de los depositantes, de las instituciones financieras, una parte del cual tiene que estar depositado en el Banco Central para que sirva como una reserva que garantice la estabilidad del sistema financiero. ¿Qué más produce la dolarización en términos fiscales? Un segundo elemento que es menos relevante pero que debe ser mencionado es que llevar la contabilidad de las empresas
en una moneda dura facilita la supervisión en la recaudación de impuestos. Entonces, un efecto colateral de la dolarización es mejorar la eficiencia en recaudación tributaria. Y luego tenemos que considerar que el gran espectro fiscal no es solamente el gasto del Ministerio de Finanzas y los ingresos en esa institución, sino que hay una categoría que se la conoce como cuasi fiscal, que es la integración del balance de los estados financieros del Banco Central junto con los estados financieros del Ministerio de Finanzas. Y la relación que puede tener la dolarización con el estado financiero del Banco Central puede llegar a ser muy relevante, como lo demostró el caso ecuatoriano y como lo ha demostrado también la propuesta de dolarización de la Argentina que presentó Emilio Campo al inicio del gobierno de Milei. ¿Cuál es el principal efecto ahí? Que cuando el Banco Central emite algún tipo de instrumento de deuda, por ejemplo, bonos de estabilización monetaria, que Pablo Vetter, que nos acompaña, recordará, se nos convirtió por las altísimas tasas de interés en la principal fuente de emisión de dinero. Eso tiene un efecto distorsionador tremendo en la economía. Y al adoptar la dolarización, con el desagio que tiene que producirse, desagio es la reducción forzada de tasas de interés nominal, se detiene ese proceso de emisión de dinero que complica el control de la oferta monetaria. Ahora vamos a la dirección contraria. ¿Qué impacto tiene la política fiscal en la dolarización? El impacto que tiene, y se lo ha dicho hoy en distintas etapas de este foro, el impacto que tiene es el mismo que tendría en una economía que no está dolarizada. Un manejo desordenado de las finanzas públicas que provoque un déficit crónico conduce a un incremento continuo del endeudamiento público, y eso tiene un límite en el tiempo. Cuando el peso de la deuda sobre el tamaño de la economía supera un tamaño determinado, la economía se vuelve inviable. Y el principal reto que tiene cualquier gobierno en el Ecuador hoy en día para garantizar y para permitir una mejora de condiciones de vida de la población es un retorno a los mercados financieros internacionales. No porque el peso de la deuda en el caso ecuatoriano sea muy alto, sino porque tenemos un perfil de vencimientos relativamente corto. Y si intentamos cubrir esos vencimientos de la deuda externa, básicamente, con recursos propios, el Ecuador estaría forzado a que el ministro Vega genere no un equilibrio fiscal o un pequeño superávit primario, sino para que genere un superávit global de una magnitud importante que nos forzaría o a hacer un incremento muy fuerte en ingresos o hacer una reducción muy fuerte en gasto corriente y en inversión. Y ambas cosas contraen la economía, contraen la demanda interna. Entonces, para poder retornar a los mercados financieros internacionales, tenemos que cumplir con un manejo ordenado de la economía. Afortunadamente, el último año lo hemos tenido, y eso nos ayuda, nos aproxima a poder retornar a los mercados financieros. Pero también tenemos que considerar que en los últimos 5 o 6 años hemos tenido una política fiscal bipolar. Un año tenemos una política muy contractiva y al año siguiente pasamos a tener
un incremento del gasto que no es sostenible en el tiempo y que nos lleva nuevamente a la necesidad de tener que entrar en una política fiscal de ajuste. Esto destruye valor en la economía, destruye valor en el sector productivo, porque las empresas que se dirigen al mercado interno están sometidas a un proceso de aceleración y desaceleración en donde no se puede tener confianza para invertir. Así que ojalá podamos, Guillermo, profundizar en estos temas más adelante. Seguro, Alfredo. Muchas gracias por su respuesta. Me quedo con dos temas muy puntuales, creo que son muy relevantes. El tema de cómo la dolarización facilita y mejora la recaudación tributaria y la necesidad de retornar a los mercados financieros con finanzas públicas más sólidas. Magdalena, su turno, por favor. Gracias, Guillermo, muchas gracias por la invitación. También yo vuelvo a los 20 años aquí al Banco Central, es una ocasión especial para mí. Absolutamente de acuerdo con Alfredo y no quiero repetir los valiosos conceptos que le he expresado. Yo quisiera un poco referirme a lo que se hizo ya esta mañana, que fue una recapitulación de por qué entramos en dolarización, y fue porque la calidad de vida de los ecuatorianos ya estaba realmente mermada. En realidad es curioso ver que no fue el descalabro fiscal lo que trajo la dolarización. Si realizamos un análisis del promedio de los déficits entre 1990 y 99, ese promedio es de 1.8% del PIB, que ahora lo consideraríamos realmente de lujo, ¿no es cierto? Porque hemos llegado a un promedio de 4, 5, 5 y hasta 6% de déficits. De manera que, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento para que realmente haya sido necesaria la dolarización cuando no fue exclusivamente el problema fiscal? ¿O por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando? El Ecuador había vivido ya históricamente un contexto de un crecimiento por debajo del potencial del país, un ambiente de rentismo político que le había sometido al presupuesto a un gasto completamente ineficiente, es decir, no solamente a un nivel de gasto que estaba por encima de las posibilidades, sino un gasto que no daba los resultados de calidad de vida que debía haber dado. Y en ese contexto entonces había la presión permanente de los gobiernos de poder seguir gastando más supuestamente en aquellos gastos que podrían ser o que se reconocen como beneficiosos para el país, que son los gastos sociales. Ahora, ¿qué estaba pasando en la época predolarizada? Se estaba gastando alrededor del 3% del PIB en educación, lo mismo que se gastó en la época postdolarizada. Pero teníamos ya un peso de deuda importantísimo. El peso de la deuda en el PIB había llegado casi al 85% a 1998, con un servicio de deuda de 14% en relación al PIB, es decir, en servicio de deuda se estaba ya gastando 3,6 veces lo que se gastaba en educación y más de 11 veces de lo que se gastaba en salud. Ahí cuando viene la dolarización y, de acuerdo con Alfredo, impone esta disciplina, ¿no es cierto? Uno de los mayores beneficios que hubo, combinado dolarización con el hecho de que pudimos acceder a un programa de estabilización, empezamos a bajar el nivel de deuda y empezó a bajar también el servicio de deuda en beneficio del gasto social, porque habían dos criterios en contra de la adopción de la dolarización. Por un lado, el criterio de que perdíamos los instrumentos de política monetaria, ¿no es cierto?, que son necesarios, pero que en mi opinión no eran indispensables o no fueron indispensables para el Ecuador. Y la otra era que la dolarización, por la necesidad de ajuste del gasto fiscal, no considera la inequidad del país, y eso es terrible porque entonces los gastos sociales se van a ver mermados y el sector social se va a ver afectado. Eso no ocurrió durante la época de dolarización. Lo que sí se puede demostrar, contestando entonces a la pregunta, la dolarización ayuda a la sostenibilidad fiscal, desde luego. Nos ayudó porque ya no hay fuentes, ya no podemos ir a recurrir a la emisión inorgánica. Se puede recurrir a la deuda, pero ya la deuda nos había dejado una lección realmente dolorosa. Teníamos que cuidar los niveles de deuda. Entonces había que manejar las finanzas públicas con mayor cuidado. Los primeros años de dolarización, hasta la época del ministro Pozo, hubo un ajuste muy fuerte. En mis años, 2005, ya hubo que soltar un poquito la mano, pero había que manejarse con pies de plomo. Entonces, hasta ahí muy bien. La segunda parte es,
¿Garantiza la dolarización la sostenibilidad fiscal o la austeridad fiscal? No. Ahí sí me refiero a este comentario que hizo Fidel Jaramillo en la mañana, muy popular, de que si es que sigue un borracho manejando el carro, no hay manera de que el carro vaya recto. Entonces, nosotros vimos un impacto de la dolarización súper positivo hasta el 2006 más o menos, donde, como habíamos dicho, los déficits, el promedio de los déficits bajaron a 0.9% del PIB. El servicio de la deuda de ese 14% criminal bajó a más o menos 5.4%, pero empezó a incrementarse el gasto fiscal importantemente. Claro que se duplicaron el gasto en salud y en educación, los sistemas sociales se duplicaron, pero eso ya empezó a poner o establecer un piso más débil para mantener la dolarización. Y entonces, porque se buscaron mecanismos violando la norma de oro de que no se puede pedir préstamos al Banco Central, se buscaron mecanismos para pedir esos préstamos, debilitando la dolarización. Entonces, el violar esta disciplina fiscal en dolarización es costoso, porque la dolarización tiene dos manos: la derecha, la que te ayuda a manejar bien, la que te ayuda a recuperar ciertos indicadores, la que te ayuda a mantener más sostenible y equilibrada la economía, y la mano izquierda, que te cobra muy duro cuando violas esos principios, y es ahora a este gobierno y al Banco Central actualmente que le está tocando vivir en parte ese desorden que sí vivió principalmente entre el año 2010 o 2011 al 2015. Entonces, quisiera terminar ahí para luego podemos ahondar un poco más en cifras de lo que eso representó. Seguro. Muchas gracias, Magdalena. Creo que todos, o la mayoría, vamos a coincidir en la importancia de no contar ya con el instrumento de emisión inorgánica por el daño que realiza la economía, como también el hecho de que la sostenibilidad fiscal, la dolarización, fomenta un control, una inflación moderada, sin embargo no garantiza la sostenibilidad fiscal. Ahora es el turno de Simón. Adelante, por favor, Simón, te escuchamos. Central por la invitación y saludar a mis colegas y compañeros de panel, que creo que todos hemos en su momento sufrido de una u otra manera el desafío muy bonito y la ingratitud al mismo tiempo complicado del puesto de ser ministro de Economía y Finanzas en Ecuador. Yo quisiera sumarme a lo que creo que muchos han dicho: la sostenibilidad fiscal es fundamental, no solo para la dolarización, es fundamental para un país con estabilidad económica creíble, que logres crecer de forma sostenible y permanente en el tiempo, y que eso abra posibilidad de inversiones, de generación de empleo, de mejor calidad de vida en la gente. Y basta ver en la región, hay países que han logrado bastante más estabilidad fiscal aceptada en el país, no sé, países diversos como Brasil, Chile, México, Colombia, Uruguay. Son países que, Perú, son países que en general tienen estabilidad fiscal y que por lo tanto tienen, como mencionó Alfredo, mucho más acceso a mercados internacionales de capital, mucho más facilidad de enfrentar crisis más suavemente y sin tanto vaivén. Y países, y el Ecuador es uno de ellos, junto con quizás Argentina o Venezuela, por ejemplo, en la región, que han tenido una situación fiscal bastante más inestable y a los que les cuesta mucho más enfrentar épocas de crisis y momentos difíciles. La sostenibilidad fiscal sí es fundamental, no solo, como digo, para la dolarización. ¿Por qué detrás? Porque un manejo fiscal imprudente de una u otra forma implica mayor deuda pública, y si es imprudente de forma recurrente implica una deuda pública más explosiva y le vuelve al país mucho más dependiente de financiamientos externos excepcionales cada vez que enfrenta dificultades. Y eso no ayuda, eso reduce también la liquidez que queda para el sector privado, afecta el crecimiento del crédito, afecta la oportunidad de empleo, afecta y pone en riesgo, digamos, la solidez del sistema financiero. Entonces, todo eso viene por ahí. Y la verdad, detrás de esto hay el tema de que la dolarización no es inmortal. A ratos oigo un poco de comentarios que la dolarización por sí sola se va a batir siempre. Y no es la realidad. Hay países en el mundo que han salido de la dolarización, Liberia, Zimbabue en África, han estado dolarizados y han salido de ahí.
y generalmente han salido por dos razones, sea porque el Estado en su momento se ha quedado sin plata y ha tenido que buscar formas heterodoxas, alternativas de dónde financiarse, y a veces ha sido emitiendo pagarés, monedas electrónicas sin respaldo, o algo, no era la dolarización, sino era la conversión en Argentina, pero emitiendo lo que llamaban los patacones, para tratar de compensar el hecho que el Estado ya no tenía plata, ya no tenía dólares para pagar a nadie, básicamente. La otra fuente es cuando el sistema financiero, sea por problemas fiscales, sea por problemas de balance de pagos, que tiene problemas más serios, y eso mina la confianza de la gente en el sistema financiero, y eso a su vez puede causar crisis grandes y salida de la dolarización. Entonces la dolarización, con muchas ventajas que tiene y otros defectos también, no es inmortal y necesita el país ser serio para mantenerla y para cuidarla, como cualquier política económica sana y seria. ¿En qué medida ha ayudado la dolarización? Yo estoy de acuerdo que no necesariamente ayuda en el tema del financiamiento, digamos, de evitar finalmente inflacionario el déficit. La prueba hubo en el Ecuador varios años en que se amplió el balance del Banco Central de forma creativa justamente para hacer eso, poniendo en riesgo también la estabilidad del sistema financiero en ese sentido. Pero quizás un tema adicional que yo quería mencionar es que la dolarización tiene un riesgo de que está una especie de señal de alerta que hay en la economía. Cuando hay un país que tiene moneda propia, típicamente cuando ese país no maneja seriamente su economía, afecta al tipo de cambio, afecta a la inflación, y eso a la gente en el día a día le afecta, y eso tiende a hacer que incluso políticos populistas que tienden a decir gastemos nomás sin límites, reduzcamos los impuestos a todo el mundo y hagamos todo lo que a corto plazo suena popular, cuando ven que eso se refleja en tipos de cambio devaluados, en inflación más alta, tienen una razón política para frenarse un poquito. En el caso ecuatoriano, un riesgo es que políticas no serias no se reflejan tan fácilmente en una señal de alerta como puede ser el tipo de cambio. Y eso puede hacer que en el Ecuador vayamos más allá en la toma de riesgos y que tengamos muchos bandazos, ¿no es cierto?, de que nos portamos bien un tiempo y luego nos portamos muy mal, y como decía Alfredo, vamos en idas y vueltas, y eso no es sano para el mediano plazo. Entonces la dolarización tiene ese riesgo de que al haber menos rol de alerta, dificulta que la sociedad en su conjunto tenga consenso sobre políticas sanas y equilibradas. Y ese es un riesgo real con el que hay que vivir en un país como el Ecuador, en que lograr consensos es siempre muy complicado. Eso creo que quería agregar, digamos, desde otro punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias, Simón. Quisiera destacar tres ideas que son muy importantes de lo que has mencionado. La importancia de la sostenibilidad fiscal para enfrentar mejor las recesiones o periodos de crisis. Mencionar que la dolarización no es inmortal, porque necesariamente, y eso lo hemos visto con claridad acá en el Banco Central, todo lo que se haga mal en materia fiscal tiene una repercusión directa en materia monetaria, especialmente en las reservas internacionales. Y finalmente, el hecho de que la dolarización de alguna manera blinda a la economía y no permite que se reflejen rápidamente las malas políticas públicas de finanzas, de las finanzas del gobierno, ¿no? Entonces creo que esos tres puntos son muy importantes destacar. Ahora es el turno del señor ministro, lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Guillermo. Qué honor estar aquí en el Banco Central, que yo, al ser hijo de un funcionario de casi 30 años en el Banco Central, estoy encantado de estar aquí y compartiendo con personas que solo les había visto en la tele. A Magdalena, creo que solo en la tele cuando era ministro, con Alfredo, que sí era vecino de barrio en Cuenca cuando éramos chicos, y fue el ministro que dolarizó el Ecuador, ¿no? Hay que siempre acordarse de eso. Y con el famoso doctor Simón Cueva, que creo que desde Londres, es un honor también compartir con Simón este panel. O sea, siendo todavía ministro de Economía y Finanzas, de haber sentido en carne propia el haber recibido un país con un déficit gigante, con un cierre de la caja fiscal a diciembre del 2023 de $65 millones,
el nivel más bajo de los últimos 15 años. Para decir la verdad, sí extrañaba el poder tener política monetaria y pedir al Banco Central que nos impriman un poco de dólares. Inclusive le preguntamos en China si es que tenían máquinas para imprimir dólares. Pero esa restricción y ese sostenimiento de la economía tan dura entre noviembre del 2023 y básicamente mayo, básicamente el primer semestre del 2024, que ya se imaginarán los que fueron ministros y que bueno compartir con ministros y no con gente que desde fuera dice que la dolarización se sostiene por sí sola, que no había necesidad de subir el IVA, que no había necesidad de tener acuerdos con los organismos internacionales, sino que la dolarización, al ser aceptada por los ciudadanos, no teníamos ningún problema. Y lo que sorprende que esos comentarios vienen de los dos lados del espectro ideológico, ¿no? Los que se creen más libertarios y los que se creen más de izquierda, que dicen, los dos consideran que no debe haber una institución tan importante como el Banco Central, que las reservas no son importantes para sostener la dolarización, y que lo más fácil era reducir el tamaño del Estado y que no había necesidad de tomar ninguna medida fuerte como la que tomamos en este gobierno y permitió recaudar 3.000 millones de dólares más y permitió tener el respaldo de los organismos internacionales y que en este año, el año pasado, entre más de 5.000 millones de dólares de los organismos internacionales y que se refleja, obviamente, no quisiéramos estar creciendo y generando empleo y teniendo una situación mucho más próspera, pero el país finalmente se sostuvo, la economía, los depósitos del sistema financiero reflejan eso. Y lo más preocupante en esos momentos, donde sí se veía en claro riesgo la dolarización, ¿no es cierto? Donde la crisis fiscal estaba muy cerca de convertirse en una crisis financiera. Y los que sí vivimos la crisis financiera del 99-2000, donde se cerraron, me parece, no sé si más de la mitad de los bancos que existían, que se congelaron los depósitos, que la gente corría por todos lados, rompía las puertas de los bancos, y en ese momento todavía teníamos sucres para imprimir en la casa de moneda de Sangolquí y finalmente devolver algo del dinero a los depositantes, y eso fue lo que creó la inflación que nos llevó finalmente a dolarizar. No me puedo imaginar una crisis del sistema financiero dolarizados, porque no tenemos ninguna capacidad de devolver el dinero y el nivel de reservas es realmente pequeño hacia el monto de los depósitos. Y yo sí estoy convencido que la dolarización, con ese nivel de reservas que teníamos en ese momento, con ese nivel de rotura de la cadena de pagos, con los GATS sin pagos 4 meses, con más de 1.000 millones de deudas con proveedores privados del Estado, estábamos muy cerca de lo que en ese momento salieron a anunciar uno de los panelistas esta mañana, Augusto Latorre, que creo que fue también Cordes, que estábamos muy cerca de tener que emitir ecuadólares para comenzar a pagar el sueldo de los funcionarios públicos y muy cerca de poner en riesgo esta institución tan importante como ha sido la dolarización. Yo estoy convencido que esa relación bidireccional que Alfredo explicó con mucha claridad, la relación cómo la dolarización impulsa el buen manejo fiscal, pero por otro lado yo sí creo que eso es asimétrico, porque a pesar de tener 25 años de dolarización, todavía en el Ecuador no entendemos la importancia y lo crucial que es tener una buena política fiscal. Entonces, seguimos poniendo en riesgo esta gran institución y obviamente yo le decía ahora que le conocí al exministro Pablo Vetter que la última vez que él había visto era en la televisión oponiéndose a la dolarización y que pensaba 25 años después. Ya tuvimos una conversación muy interesante y obviamente compartíamos que la entrada apenaba mucho dejar la política monetaria, apenaba mucho dejar de tener una moneda nacional desde el punto de vista de patriotismo como país, pero que una salida de la dolarización en el Ecuador sería muy doloroso para todos los ecuatorianos y nos traería una crisis que creo que nunca le hemos visto
en este país. Esos son mis comentarios desde haber sentido en carne propia, es relativamente poco tiempo, las fortalezas y también las debilidades, o sea, el tomar esa Y de decir, dejamos la política monetaria, que es una herramienta maravillosa, que muchas veces yo la comparo con un cuchillo bien afilado, que bien usado es maravilloso, pero también puede ser usado como un arma letal. Entonces dejamos la opción de tener política monetaria, pero por decir, no somos capaces de manejar esa herramienta porque la inestabilidad que nos traen los riesgos políticos son mayores y preferimos la estabilidad que nos ha traído en estos 25 años la dolarización a cambio de no tener esa herramienta económica maravillosa que es la política monetaria. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo quisiera reconocer 3 temas. El primero es que se evitó una grave crisis fiscal y monetaria en el país. La situación era realmente preocupante en diciembre del 2023, cuando asumió el cargo Juan Carlos. Yo no lo conocía, Juan Carlos, y yo solo me preguntaba cómo vamos a resolver esto con una persona que no conozco. Hay que tomar aquí decisiones rápidas, y yo le transmitía mis preocupaciones a Juan Carlos, y creo que gracias a Dios, digamos, las pudo comprender rápidamente y transformar en políticas públicas, la verdad, y eso de alguna manera garantizó el financiamiento externo en buenas condiciones para el país. Y debo reconocer también el respeto a la autonomía del Banco Central durante este periodo, a pesar de la grave crisis fiscal que se acercaba, ¿no? Y que se pudo evitar. Quisiera pasar a la tercera pregunta. Alfredo, ¿qué tan complejo ha sido resolver crisis económicas ante la limitada política monetaria que existe en un régimen de dolarización? A mí me encanta que estemos hablando de temas que más nos enfocan al futuro frente a temas anecdóticos de cómo se dolarizó, a cuánto se dolarizó. Y es muy importante, para poder responder esa pregunta, Guillermo, pensar en qué hace en efecto la política monetaria. Cuando dolarizamos hace 25 años, yo creía que debíamos abandonar, renunciar a la política monetaria, efectivamente porque no éramos capaces de manejarla en forma adecuada, porque usábamos el cuchillo al que se refiere el ministro Vega para cortarnos los dedos y no para cortar la fruta. Hoy día estoy convencido de algo totalmente distinto cuando comparo la evolución de la economía ecuatoriana frente a países que son presentados como un modelo de manejo de política monetaria en nuestra región y de respeto a banca central independiente. Pongamos el caso de Colombia. ¿Qué ha conseguido Colombia en estos 25 años mejor que Ecuador? ¿Es un país donde las condiciones de vida han mejorado sustancialmente más que en Ecuador? No. Usemos el índice de desarrollo humano que publica Naciones Unidas y estamos ahí, pegados. ¿Es Colombia un país que ha logrado un incremento de exportaciones no extractivas? Esto es, eliminando petróleo y minas, que no tienen que ver con el manejo monetario y cambiario, sino con otro tipo de cosas. ¿Ha logrado crecer más que Ecuador? Y la respuesta es no. Ecuador, estando dolarizado, es un caso de éxito de crecimiento de exportaciones no petroleras y no mineras. Es uno de los países con mayor tasa de crecimiento de este tipo de productos en toda la región. Hay algo en la dolarización que conduzca de manera sistemática a tasas de crecimiento de la economía menores que países que tienen moneda propia. No. Guillermo al inicio de la mañana nos enseñó la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana en estos 25 años. ¿Qué es lo que estamos experimentando y nos pone a veces en esta nostalgia
de no tener política monetaria. Estamos experimentando en los últimos 5 años esto que yo califiqué como un manejo bipolar de la política fiscal, donde un año hacemos un ajuste brutal y al año siguiente expandimos el gasto público, volvemos a desordenar la economía y al año siguiente estamos obligados a volver a hacer un ajuste brutal. Entonces, en ese contexto no podemos tener una alta tasa de crecimiento de la economía. Y si la economía no crece, no mejoran las oportunidades de empleo para todos los jóvenes que nos acompañan esta tarde. Tenemos que conseguir fórmulas para que la economía crezca en forma sostenida. Y yo creo que habiendo hecho ya buena parte de la corrección del desorden fiscal durante el año que ha terminado, el 2024, cualquiera que sea el gobierno que gane las elecciones va a tener un espacio para manejar una política fiscal por lo menos neutra, si no expansiva, para no volver a generar un desorden fiscal. Y estoy convencido de que podemos entrar a una etapa de un círculo virtuoso en el cual podamos generar mayor confianza sobre la capacidad de defender la estabilidad de la economía, porque como se dijo en algún momento en esta mañana, la dolarización es el instrumento. El objetivo es la estabilidad de la economía que nos permita generar confianza, atraer inversión nacional y extranjera y con esa inversión saltar a una nueva etapa de prosperidad, de crecimiento de la economía, de mejora continua de las condiciones de vida de la población. Tenemos algunos retos. He mencionado la necesidad de retornar a los mercados financieros internacionales. También creo que es un reto el poder aprovechar la gran riqueza que tenemos tanto en el ámbito petrolero como en el ámbito minero, que por algún tipo de convicción ideológica, de fundamentalismo ecológico, existen importantes sectores en el país que se oponen a que se pueda aprovechar esos recursos. Con el desarrollo actual de la tecnología se hace explotación minera y explotación petrolera con un impacto mínimo sobre el medio ambiente, tal vez inferior al que tiene el turismo. Déjenme ser así de enfático. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen estándares en el manejo de ambas industrias que hace 30 años, hace 50 años no teníamos. Y el otro gran reto, y con esto termino, Guillermo, es poder darle un poquito más de flexibilidad al sector laboral en el Ecuador para que la participación del empleo formal se incremente dentro del total de la población económicamente activa. Porque esta altísima participación que tenemos del sector informal en el empleo nos hace mucho daño, porque esos trabajadores no reciben los beneficios completos que contempla la ley y porque este altísimo sector informal no aporta la seguridad social y estamos generando ahí un cáncer que nos va a causar serios problemas más adelante. Entonces, apoyo al sector productivo a través de mayor flexibilidad laboral, retorno a los mercados financieros internacionales, que nos vuelva a abrir fuentes de financiamiento, sobre todo externas, para el sector público y para el sector privado, y un manejo fiscal que no ponga en riesgo, repito, la estabilidad, porque la dolarización es el instrumento. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Quisiera destacar la continuidad y la consistencia que deben existir en las finanzas públicas para no solo acceder a los mercados internacionales, acreedores de organismos multilaterales, sino también para evitar reformas tributarias recurrentes que también pudieran afectar a la actividad económica. Entonces, tiene que convertirse en una política de Estado, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy valiosa su recomendación. Magdalena, por favor. Guillermo,
El Ecuador, siendo una economía tan extraordinariamente abierta, ha sido siempre víctima de shocks externos permanentemente y ha tenido problemas en enfrentar crisis dentro y fuera de dolarización. Cuando no estábamos dolarizados teníamos las crisis de shocks externos. ¿Cómo se las enfrentaban? Con devaluación. Se favorecía las exportaciones, Julio José lo mencionó esta mañana, era exportar por exportar, sin pensar que esas devaluaciones traían la contraola de inflación que perjudicaba al resto de la población y que terminó en lo que terminó a finales de 1999. Esa crisis mismo, ¿no es cierto?, se perdieron como 7.7 puntos del PIB. En el COVID perdimos como 9 puntos del PIB y sin embargo pudimos recuperar los 19 puntos al siguiente año porque habíamos mantenido ya un orden mejor en las finanzas públicas y porque también había mucho más confianza en la inversión y en reinvertir y todo esto que no había en ese momento. En el 2009 enfrentamos la crisis internacional del 2008, aun cuando en ese momento el presidente de turno dijo que a nosotros que nos importaba la crisis, que no nos iba a topar. Pero ¿cómo se enfrentó? ¿Fue la dolarización directa la que ayudó a enfrentar esa crisis? Quizá no, pero sí indirectamente. ¿Por qué? Porque gracias a los ahorros que habían generado mis colegas anteriores y que fue Mauricio, los acuerdos de FEIREP, se había logrado un ahorro de 2.700 millones que nunca antes fuera de la dolarización habíamos logrado. ¿Es la dolarización que mágicamente producto del ahorro? No, pero trajo esta idea de la disciplina y del orden fiscal y de la necesidad de mantener ahorros para poder enfrentar en las épocas de vacas flacas. ¿Qué pasó en esta época? Entre septiembre y diciembre del 2009 se perdieron cerca de 700 millones de dólares casi mensualmente en la reserva. ¿Y cómo se enfrentó eso? Con los ahorros que gracias al buen manejo fiscal y a la dolarización se había logrado. ¿Cuál fue el resultado? Que sí, el PIB cayó de 6.6% que teníamos en el año 2008 a 1.1%, pero no fue negativo, ¿no? En cambio, en la crisis del 99 nos fuimos a menos 5% negativo. Luego vino la crisis del 2016. ¿Por qué la crisis del 2015-2016? Porque somos una economía altamente dependiente del petróleo. No hemos logrado en todo, ni siquiera en la época de mayor estabilidad política de los 10 años se logró cambiar esa matriz productiva del país. Seguimos siendo terriblemente dependientes del petróleo. Cayeron los precios del petróleo, entramos en crisis. ¿Cómo nos ayudó la dolarización? Un poco recogiendo las palabras de Juan Carlos, porque tuvimos, gracias a Dios, un sistema bancario y financiero fuerte que ayudó a sostener el sistema y porque la gente no perdió la confianza aun cuando tuvimos esa crisis. Entonces, no tuvimos un descalabro. Luego vino el COVID. ¿La dolarización por sí mismo nos ayudó a salir de la crisis terrible, de la caída? No. Pero, ¿en qué nos ayudó la dolarización? Logramos, ¿no es cierto?, tener la ayuda de los multilaterales y del Fondo Monetario, que de otra manera no hubiéramos salido adelante. Tú mejor que nadie sabe que en abril del 2020 casi no había plata para pagar los gastos del Banco Central, si no hubiéramos recibido esos fondos internacionales. Recibimos esa ayuda porque ya habíamos demostrado el respeto un poco al sistema, es decir, tenemos que cuidar el sistema. Y porque además logramos una renegociación de deuda que no lo hubiéramos logrado fuera de la dolarización. De tal manera que, ¿es la dolarización una cadena de fuerza para enfrentar crisis? No, yo creo que más bien nos ha ayudado. ¿Es la dolarización un impedimento para crecer? De acuerdo contigo, no es así. El promedio de crecimiento del 90 al 99 fue de 3.5%, el promedio de crecimiento de la mejor época de la dolarización de la que se respetó el sistema de responsabilidad fiscal entre el 2000 y el 2006, aún con ajustes, fue del 4.6%. De tal manera que la dolarización ha probado no solo mejorar las condiciones de vida, sino que ha probado que nos han salvado a veces de nosotros mismos y de la irresponsabilidad con la que muchas veces se ha manejado esta política de Estado. Muchísimas gracias, Magdalena. Me gustaría destacar dos ideas que considero muy importantes. La primera, contar con fondos de estabilización, y la segunda, la importancia de la solidez del sistema financiero para poder enfrentar shocks externos que pudieran afectar severamente la economía ecuatoriana. Ahora es el turno de Simón. Adelante, Simón. A ver, para complementar un poquito lo que han dicho los colegas, efectivamente creo que la dolarización en ciertas cosas ha ayudado bastante.
y uno de los temas sí es el lado del sistema financiero. Yo viví unos años en Bolivia, por ejemplo, país que tiene similitudes con Ecuador. Pero tradicionalmente en Bolivia, cuando hay una crisis política, cuando hay un cambio imprevisto de gobierno, etcétera, cosa que pasa en nuestros países, hay una corrida bancaria. Y la gente se asusta y va al banco y saca sus depósitos, etcétera. Cosa que pasaba en el Ecuador antes de la elección. Es cierto que ya la mitad casi de la población ecuatoriana ya no ha vivido antes de la elección y quizás no se acuerda de eso, pero el Ecuador pasó por esa situación. Entonces la adoración sí ayuda a proteger de alguna manera, a aislar un poquito al sistema financiero de los vaivenes más políticos. Y eso es algo muy positivo. Y ayuda también a alargar el horizonte de planificación, a hacer que los bancos presten a más largo plazo y por lo tanto hacer que un segmento de la población vía crédito consumo pueda acceder a bienes que antes no podía antes de la elección. Mucha gente de clase media baja puede comprar una licuadora, una camisa, una lavadora más fácil que antes, porque puede acceder vía crédito a ese tipo de cosas. Entonces esto es ayudado. Pero la adoración también implica restricción. La primera es que, como se menciona siempre, en general en un país hay política fiscal y hay política monetaria, que son como dos palancas, ¿no es cierto? Es como un auto. Cuando uno maneja un auto, que es un auto manual, uno puede frenar con el freno y acelerar con el acelerador, pero uno también puede frenar un auto manual con la máquina, ¿no es cierto? Con la palanca de cambios, subir de cambio y frenar de alguna forma, de esa forma. La aceleración es como que uno pase de un auto manual a un automático, ya deja de tener palanca de cambios, ¿no es cierto? Ya no puede frenar con máquina, solo frena con el freno y acelera con el acelerador. ¿Qué cambia eso? Que a veces el frenazo es más fuerte, digamos, no hay cómo frenar más suavemente o más gradualmente a través de los cambios, y eso puede hacer que el frenazo frente a crisis externas sea más duro y el acelerón puede ser más duro que en un país que tenga las dos políticas. Entonces eso puede afectar al Ecuador, no es imposible que no lo haga, pero implica que, por ejemplo, se tenga una política fiscal aún más ordenada que un país que tiene moneda propia. Porque precisamente ya como se tiene una sola palanca, esa palanca tiene que ser más fuerte y más potente para poder asegurar esos cambios. Entonces es como una primera parte. El otro riesgo de la elección es que precisamente si no se hacen bien las cosas y si no se tiene una política fiscal sana, si no se tiene otras reformas, incluido por ejemplo la reforma laboral, puede haber crisis más largas o más prolongadas y puede que tome más tiempo salir de una crisis que en la alternativa. Al final, cuando uno tiene el tipo de cambio y una moneda propia, se puede usar, como mencionaba bien Maggie, la devaluación como arma frente a una crisis externa. Cuando hubo el COVID y cayeron muchos productos de la región, muchos de nuestros vecinos devaluaron su moneda y con eso recuperaron a corto plazo competitividad, que tiene otros problemas luego, pero a corto plazo lo hicieron así. Cuando el Ecuador no puede hacer eso, no puede devaluar, y por lo tanto el arma de los precios, porque el tipo de cambio es un precio, es más difícil de variar, y por lo tanto el ajuste económico tiene que hacerse vía cantidades, y cantidades significa la producción, el crecimiento, el empleo. Entonces el riesgo de que si no se maneja bien la macroeconomía en dolarización es que la crisis sea más larga, sea más prolongada, sea un poco más agónica, digamos, y que eso acabe traduciéndose no tanto en inflación como en devaluación, pero sí un crecimiento más lento, en mucho desempleo o en mucha informalidad, ¿no es cierto?, que es uno de los males que aqueja al Ecuador y que una buena parte de la población es informal, no tiene protección social directa y vive del día a día. Entonces, ese es uno de los riesgos, digamos, que sí hay en dolarización. Y eso lo que trae es que es aún más importante que si no la tuviera, de tener políticas serias y creíbles en el lado fiscal y en otros lados, en temas de reformas estructurales que creo que se podrán discutir un poquito más adelante. Pero yo diría, hay eso que hay que tomar en cuenta de las particularidades de la dolarización para ser quizás aún más prudente que se fuera en un país sin dolarización. Muchas gracias, Simón. Creo que todos vamos a coincidir en que los ciclos económicos son más marcados en dolarización y eso nos llevaría
nos debería llevar a tomar medidas más prudentes en materia de sostenibilidad fiscal. El turno ahora es del ministro Vega. Adelante. Gracias, Guillermo. Concordando completamente con Simón de que la importancia de la sostenibilidad fiscal es en cualquier economía, en cualquier país, pero en un esquema dolarizado es fundamental. Y tomando las palabras de Alfredo de este modelo bipolar, que creo que en el gobierno anterior fue más claro que en ningún otro, que hubo un manejo responsable y serio en la primera parte del gobierno y al final hubo un desbande brutal que nos terminaron entregando un gobierno con más de 6% de déficit fiscal. La importancia de sostener la responsabilidad fiscal en plazos más largos, que no sea solamente un tema del 2024, sino que el 2025, como decía yo en una entrevista que me hicieron en la revista Forbes, es importantísimo sostener la responsabilidad fiscal en plazos más largos, entendiendo que no solamente es una condición necesaria, sino es una condición indispensable para sostener la dolarización y sobre todo para recibir también los beneficios de la dolarización en términos de crecimiento económico, de inversión extranjera y de generación de empleo, que es lo que finalmente lo que queremos lograr. Queremos superar estos 10 años de poco crecimiento, de crecimiento por debajo del crecimiento de la población y tal vez por primera vez desde que estamos dolarizados al menos tener crecimiento en base a inversión privada. Y ahí creo que tenemos una oportunidad muy importante desde el punto de vista de la minería, donde son inversiones privadas muy grandes, con las oportunidades que tiene el Ecuador, donde podemos desencadenar un círculo virtuoso positivo. Tenemos todavía oportunidades dejadas atrás muy importantes en el tema petrolero, donde tenemos el doble de las reservas y producimos la mitad de lo que produce Colombia. Y eso, basadas en inversión privada y completando un poco con el estudio de oportunidades de crecimiento que hizo el Banco Mundial, también en la agroindustria, también en el turismo y ahora en el dolor más grande que hemos tenido en estos últimos tiempos, que ha sido la energía. Hay grandes oportunidades de inversión, igual en el tema energético, donde pasemos de un modelo de crecimiento basado en los precios del petróleo y en la inversión pública a un modelo de crecimiento, de una agenda de crecimiento basado en la inversión privada, que es mucho más sostenible en el largo plazo, que también desde el lado fiscal, sin incrementar las tasas, nos traería mejores recaudaciones y también oportunidades para reducir la otra cara de la medalla de los ingresos fiscales, que es también el gasto, ese estado tan grande de casi 40 puntos del PIB que nos dejaron y que con el esquema legal actual es muy difícil de reducir. Pero al tener un esquema de crecimiento privado, podemos tener una reducción del tamaño del Estado, donde la gente que salga de trabajar en el Estado pueda ir a trabajar en oportunidades de emprendimiento o de trabajo en el sector privado y lleguemos a un modelo que se merece el Ecuador de oportunidades, de crecimiento, donde se resuelva de verdad el tema de la inseguridad, que mucho es un tema de falta de oportunidades y de falta de empleo en el sector formal. Muchísimas gracias, ministro. Vamos a ir a la última pregunta. Alfredo, ¿cuáles han sido los principales obstáculos para alcanzar la sostenibilidad fiscal en los últimos 25 años? Yo creo que necesitaríamos solo un panel para poder responder esta pregunta, pero les voy a pedir ser lo más ejecutivos posibles. Y también, ¿qué reformas estructurales faltan por hacer en el país que pueden contribuir a la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico? En la mañana hablábamos de que el Ecuador cambió a partir del primer boom petrolero, año 1972. Y es que a partir de ese año se introdujo con mucha fuerza un modelo a través del cual el principal actor en la economía ecuatoriana tenía que ser el Estado. Y el Estado contaba con los recursos que generó este inicio de exportación petrolera y profundizamos ese modelo en forma que es
únicamente comparable a lo que sucedió durante el segundo boom petrolero, cuando el precio del petróleo se elevó a niveles cercanos a $140 por barril y el gobierno perdió la cabeza. Y entonces dijo, aquí hay que acelerar a fondo la intervención del Estado en todo tipo de empresas, sin mayor evaluación del gasto, y ahí vino la construcción de obra pública a precios absurdamente elevados y sin mayores controles de calidad. El ejemplo máximo es Coca-Cola Sinclair. Entonces, necesitamos cambiar el chip. Chino. Necesitamos transformar toda la estructura estatal para que sea el sector privado, los ciudadanos, los emprendedores, quienes se conviertan en el nuevo motor de actividad y de crecimiento y de generación de bienestar en el país. Se necesita muchas reformas estructurales para eso. Yo creo que no. Ni siquiera creo que se necesitaría un gran conjunto de leyes, una nueva ley trole que incorpore cambios en múltiples sectores. Para la sostenibilidad fiscal, para garantizarla, creo que hay que hacer un redimensionamiento del sector público, pero yo soy más partícipe de hacerlo sin grandes despidos de servidores públicos, porque eso tiene un impacto contractivo en la economía, en la demanda interna, y se traduce en un gran impacto negativo en condiciones de vida. Es más bien el nuevo crecimiento el que debería darse en el sector privado y el que genere oportunidades, sobre todo a la población joven como la que nos acompaña aquí. ¿Y es eso posible? Sí, nos tomará 3, 4 o 5 años para sentir un real impacto, pero es totalmente posible y creo que es un camino más sostenible en el mediano plazo. Eso requiere, como ya hemos hablado, una mayor flexibilidad laboral, sobre todo en los temas de penalización de despido, que es lo que impide que un emprendedor, como cualquiera de ustedes, decida arrancar un proyecto porque hereda una deuda, un pasivo laboral en caso de que el proyecto no vaya bien. Los costos de indemnización son inmanejables. Y en tercer lugar, poder mejorar a través de inversión privada la infraestructura que necesita el país. Un campo dentro de la infraestructura es lo que ha mencionado el ministro Vega, la solución al problema energético que estamos viviendo. Pero hay mucho por hacer en mejoramiento de carreteras, en mejoramiento de infraestructura portuaria, en telecomunicaciones y en ese tipo de servicios que antes considerábamos que únicamente el Estado debe intervenir y que hemos visto cómo en otros países se puede invitar a la inversión privada nacional y extranjera con muchísimo éxito y con muchísima más eficiencia y mejor calidad del gasto. Muchísimas gracias, Alfredo. Ahora es el turno de Magdalena acerca de los obstáculos para alcanzar la sostenibilidad fiscal y también algunas reformas estructurales que están pendientes. Bueno, ahí nuevamente me gustaría hacer una división de etapas, ¿no es cierto? Vamos de 2000 al 2006, donde hubo un periodo de ajuste, donde hubo un manejo mucho más serio, diría yo, de la sostenibilidad fiscal en un concepto, en un contexto de dolarización, y en donde se tuvo un crecimiento decente de un promedio de 5%. ¿Sí? Pero luego viene una etapa, que es la que menciona Alfredo, de altos precios del petróleo, y entonces el gasto se disparó. ¿Por qué? Porque volvamos a lo que es la dolarización. Es un instrumento, es una herramienta, no es una panacea, no es una pócima milagrosa. Entonces, tú estás en dolarización, manejas
el presupuesto del Estado, tienes ingresos, principalmente dos, petróleo e impuestos, ¿no es cierto? Somos altamente dependientes del precio del petróleo. Sube el precio del petróleo, nos sentimos ricos. Cae el precio del petróleo, entramos en crisis. Y la otra fuente son los impuestos. Y los impuestos crecen porque la economía crece y entonces las recolecciones son mayores, o porque, como tú tengo que hacer aquí, Juan Carlos, tienes que meter una reforma tributaria porque ya los ingresos petroleros no te alcanzan y tienes que recurrir a incrementar las tasas fiscales, incluso a crear impuestos que no existían antes. ¿Es eso una reforma, digamos, neutra? No, es una reforma costosa que cuesta a la economía y que cuesta el crecimiento, pero es necesaria desde el punto de vista fiscal, y ahí concuerdo con Simón. La dolarización a veces requiere de estos sacrificios. Y luego, si ninguno de los dos te alcanza, tienes que recurrir a deuda, y la deuda empieza a crecer y vemos todo este circular, ¿no es cierto?, negativo, de que sube la deuda, sube el servicio de deuda. Pero ¿por qué en 25 años hemos tenido tanto problema y cualquier cosita nos descalabra? Porque ya veníamos con un presupuesto estructurado de la manera más inflexible. Ya teníamos unos gastos que no eran eficientes, que no habían logrado mejora de servicios, mejor infraestructura, mejor educación, pero habían crecido, y crecieron muchísimo entre el 2010 y el 2014, sin mejorar sustancialmente los servicios, y le volvieron al presupuesto terriblemente inflexible. Entonces, para dar una idea de lo que tenemos ahora, si vemos el porcentaje de lo que son sueldos y salarios del sector público en relación a los impuestos, hoy en día es un 86%. Y si pones las prestaciones a la seguridad social, que es otro, le pongo ese como ejemplo porque es un gasto tan necesario, ¿no es cierto?, que hemos visto tanto debate alrededor y que el Estado no puede deslindar su responsabilidad, ahí tenemos otro 36%. Es decir, entre los dos superamos el 100% de los ingresos permanentes en gasto permanente. Violamos toda norma de poder tener unas finanzas sostenibles y tranquilas en el largo plazo. ¿Y por qué todo eso? Bueno, en primer lugar, por la falta de crecimiento, ¿no es cierto?, porque, como digo, un mayor gasto no implica un mejor gasto y un mayor crecimiento del país. Y en segundo lugar, porque ha habido estos grupos rentistas, este populismo, esta debilidad política y a veces demasiado poder político que distorsionó por completo el cuadro del presupuesto, que ahora resulta muy difícil de manejar. En ese contexto yo sí siento un poco con Alfredo, porque yo creo que son necesarias reformas. Es decir, cuando te preguntas por qué entramos en dolarización cuando no había un problema fiscal verdaderamente medible con déficits pequeños, tenemos que decir, hay algo más alrededor. Y aquí tenemos el problema de un sector laboral completamente inflexible, ¿no es cierto?, que no permite mejorar la estructura de este sector, aun cuando tuvimos ingresos de petróleo muy altos, tuvimos un incremento de gasto en el sector social muy alto, no pudimos mejorar la estructura del mercado laboral, tenemos unos gastos completamente ineficientes en los subsidios. Esta mañana se mencionó, para mí es absolutamente imprescindible, porque hemos llegado al punto, recojo la palabra de Abelardo, en la que la dolarización se ha convertido en un dique, y ese dique está siendo pateado con mucha fuerza. Entonces no tenemos ya mucho espacio de acción, el próximo gobierno no lo va a tener. Entonces yo sí pienso que, por ejemplo, continuar con la reforma de los subsidios es absolutamente necesario, porque son perversos, no favorecen a los pobres sino a los ricos. Tienes pendiente una reforma laboral, tienes pendiente una reforma en el ámbito de las inversiones. Alguien mencionaba, entre los colegas decíamos, bueno, el Estado no lo puede hacer todo, tienes que tener inversión privada doméstica, inversión privada extranjera, pero se cumplen los contratos, hay seriedad, no hay corrupción, hay el espacio para que haya esa inversión, ahí hay algo que hacer. Y la verdad, termino con esto, Guillermo, es que sí, hay la reforma laboral, hay la reforma de mejorar o volver más sólido al sistema financiero, si quieres, hay la reforma de los combustibles, todo lo que el Ecuador necesita es una reforma sociológica. La sociedad tiene que entender que vivimos en un momento difícil, que tenemos poco espacio, que no se le puede pedir al Estado que solucione todos los problemas que tenemos,
que tenemos que luchar contra la corrupción, como decía Pablo Bettel, sin eso tampoco podemos luchar contra la inseguridad, y que tenemos que estar conscientes de las limitaciones de la dolarización y de las limitaciones, ¿no es cierto?, de la participación del Estado, y que cada uno tiene que hacer su trabajo. Y ahí hay una reforma, dentro de eso una reforma política, como alguien mencionó esta mañana, la forma como se conduce ahora la legislatura es inviable, porque a pesar de que tenemos un sistema que le llaman presidencialista, la verdad es que el presidente termina siendo rehén de los legisladores, y ahí no hay forma de que tú puedas imponer orden, de que puedas tener una política pública razonable, porque no hay una conciencia general del país, y eso es algo que hace falta. Esto es lo que me conviene a mí, le conviene a la unión, al sindicato de trabajadores, que haya una reforma laboral. Puede ser que no del todo, pero ¿qué pasa con todos aquellos que no tienen trabajo? Y así por el estilo. Hay que tener una conciencia del país, y yo creo que parte de lo que el gobierno podría hacer es una comunicación mejor de la verdadera situación del país. A los gobernantes les interesa presentar todas las cosas buenas, las mejoras, está muy bien, pero hay que decirle la verdad al país y decir, aquí estamos y esto tenemos que hacer por esta razón. Entonces, la sociedad civil y el gobierno tenemos una obligación de sacarle al país adelante. Muchísimas gracias, Magdalena, por su frontalidad y hablar desde la experiencia. Es el turno ahora del doctor Cueva. Sí, voy a reforzar algunos de los temas que mencionó Maggie también. Parte de los obstáculos que hay vienen de que efectivamente es difícil en el Ecuador lograr conciencia colectiva de cosas que son insostenibles, pero que se viven pateando, que se viven postergando porque es complicado, porque es políticamente difícil, porque hay oposición. Y eso hace que el Ecuador se vaya rezagando frente a otros países. Yo creo que tenemos un crecimiento bastante débil, y ese crecimiento débil se refleja luego en pocas oportunidades de empleo formal, muchas inequidades que se mantienen, y eso es parte de lo que nutre la pobreza, la inseguridad y todo eso, que a su vez afecta fuertemente al crecimiento económico. Entonces, yo creo que hay varias reformas estructurales necesarias. Yo también creo que sí las hay varias. Difiero un poquito de Alfredo con la idea de que ya como ministro Vega ha hecho un gran esfuerzo para volver a recuperar finanzas públicas más sólidas, ya está, ya el siguiente que venga no tiene mucho que hacer. Yo creo que hay mucho que hacer todavía. En parte porque el Ecuador tiene grandes vencimientos de deuda en los años que vienen, en parte porque parte del esfuerzo importante que se ha hecho es en parte basado en temas temporales, y eso va a tener que repasarse. Entonces creo que hay una reforma fiscal pendiente todavía de seguir fortaleciendo la estabilidad fiscal a mediano plazo, y no hay magia ahí para lograr una mejor situación fiscal. Se necesitan más ingresos y menos gastos. No hay, y ninguno de los dos es bonito ni popular, pero son necesarios para el mediano plazo del país, y como dice Maggie, para el bien común más allá de los intereses particulares de uno u otro sector. ¿Por dónde pasa eso? Probablemente tener un poco más de ingresos tributarios a las personas, no tanto a las empresas que tienen impuestos altos en el Ecuador, sino a las personas, con un mecanismo lo más progresivo posible para que los que tienen más en un país tan desigual como en el Ecuador paguen un poco más que los que tienen menos. También menos gasto público. Efectivamente tenemos un alto gasto público histórico, y que no siempre es muy productivo ni eficiente. Tenemos empresas públicas que en general son muy generosas con sus empleados, con sus sindicatos, y con bastante poca transparencia. Tenemos subsidios efectivamente todavía demasiado generalizados y que no se concentran en proteger a los que realmente más pobres y más necesitan. Gobiernos locales que, por ejemplo, concentran un gasto a veces en temas muy superfluos, en gasto corriente y muy poco en gasto de capital, con muchas contrataciones políticas, con poca inversión pública y con poco control real. Sé que es un tema políticamente muy complicado por el peso de los gobiernos locales, pero es un tema real. El tema laboral yo comparto, hace falta una legislación laboral más moderna, más adaptada al mundo, que es mucho más cambiante, que protejan más a la gran cantidad de informales del país, un poco menos a quienes tienen la suerte de tener un empleo formal y mucha protección social. Asegurar también el tema de seguridad social, no le hemos hablado mucho, pero si no se lo topa,
eso va a ser un serio problema en los años que vienen. Y eso pasa por, en parte, proteger a las jubilaciones más humildes, pero también cortar privilegios a los sectores de mayores jubilaciones y más protegidos, que incluyen, entre otros, a empleados públicos de niveles relativamente altos salariales. Asegurar mayor competencia en muchos sectores económicos que aún son muy concentrados, que tienen muy pocos actores y muy poca competencia real. Y finalmente fortalecer la regulación financiera y la coordinación de reguladores en el sector financiero para justamente fortalecerlo y evitar cualquier problema futuro, porque eso es clave para un país ordenado y una regulación ordenada. Entonces, son muchas reformas posibles, no es fácil en un país así, pero más allá de la regulación creo que hay un problema de consensos internos. Como decía Maggie, este es un país muy rentista, en el que hay muchos grupos de poder, políticos, sindicales, gremiales, de sectores económicos, regionales, que en general jalan la cobija a su lado sin mirar mucho al bien común. Creo que a muchos de los ministros que hemos pasado, nos pasa mucho que siempre viene alguien a decir, estoy de acuerdo con mejorar la situación fiscal y con ayudar, pero eso sí, a mi sector no le toca. A mí denme más beneficios tributarios, más exenciones, más gasto público, ayúdenme por aquí. A todos los demás tópenle, pero a mí no me topen, ¿no es cierto? Y esa actitud que es muy rentista del Ecuador y que es muy tradicional y es un país diverso y variado, no ayuda en lograr consensos básicos, y efectivamente la distribución política tampoco ayuda en ese sentido. ¿Cómo lograr esos consensos? No hay magia y no es evidente, pero creo que mientras más podamos hablar de estos temas de forma frontal, más puede ayudar a poquito ir logrando un mínimo de consensos de un país pequeño, pero tan diverso que es a veces bien difícil de manejar. Muchísimas gracias, Simón, por abarcar el gran número de reformas estructurales que debemos implementar acá en el país. Ministro, por favor, adelante. Concordando con las reformas propuestas, y sin duda ahí tenemos una tarea pendiente, pero creo que el riesgo más grande que tiene la economía y que tiene el Ecuador en el corto plazo son realmente las próximas elecciones, donde nos estamos jugando o la continuidad o el retroceso, o ver para adelante cómo se desarrolla el mundo, o regresar hacia Venezuela, hacia Nicaragua y hacia Cuba. Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes, y ahí viene también la capacidad de no solo tener el Ejecutivo, sino también tener una asamblea que, como decía Maggie, no le tenga de rehén al gobierno central y todo sea un chantaje. Creo que la restricción política es el factor más importante que tenemos que superar en el corto plazo, para en los tiempos, con los diálogos, se hagan las reformas necesarias y entremos en un círculo virtuoso, positivo, que se merece este país. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Creo que todos coincidimos en la necesidad de poder pasar reformas a través de la Asamblea Nacional, y se necesita necesariamente mayoría para que el poder político y el populismo no vaya en contra de la sostenibilidad fiscal y el crecimiento en el mediano plazo. Creo que ustedes también han destacado un gran número de reformas, subsidios, la reforma laboral, financiera, la reforma política por este régimen presidencialista, el tema de las reformas en las empresas públicas, nómina del sector público, gobiernos autónomos descentralizados, y mencionaron también la reforma a la seguridad social y la baja conciencia colectiva a la cual hacía referencia Simón Cueva. Luego también la importancia de la solidez financiera y los fondos de estabilización para contrarrestar los efectos nocivos de una recesión, es otro de los puntos que han destacado. Y el último que también quisiera mencionar es la consistencia y continuidad en ordenar las finanzas públicas para que sean políticas de Estado y no en esta política de falta de continuidad que tanto daño le hace al país. Y tener claro que la dolarización no garantiza la sostenibilidad fiscal, más bien en algunos casos puede ocultar algunos graves problemas,
que lo hemos visto en estos últimos años y por lo tanto es necesario mantener esa continuidad y consistencia en las finanzas públicas. Quiero agradecerles mucho por haber estado acá, por haberse tomado el tiempo. Sé que son personas muy ocupadas, y también a todo el público que nos ha acompañado hoy de manera presencial y de forma virtual. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos a nuestros panelistas y al economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador, por su participación.